para inventar un mañana hoy sin lluvias y con tortas fritas acompañando la radio, Sí, diría yo, ¿no? sí. Gran plan. Gran plan. No sé. Y escúchame, y hablar de economía, no sé si a veces es tan gran plan, Germán Pinazo, No. pero bienvenido. No, sí, tortilla con chicharrón. Oh, Sí, qué clave. bien. Acá al frente de la Sí. universidad vendían un... Yo cuando daba clase, un premio era Tenían el los que dos en la- ganaba se llevaba una tortilla con chicharrón. Pará, ¿cómo vas a hacer a competir? ¿Se puede saber o...? Sí, sí, o sea, al final de la clase había preguntas y respuestas con una herramienta que se llama Kahoot, Sí. que vos te logueás y había un premio para el mejor apodo. Viste, vos te logueás con un apodo y respondés en vivo con tu celu Sí. y se va haciendo un ranking, el que gana Ah. tortilla o alfajor. No, re bien, chicos. Sí, no, yo pensaba que, a ver, economía, a No, ver, no. ¿quién creó Yo la daba escuela historia austríaca? económica, Era- no, era no, no. apodo, era, ¿no? Claro. No, el premio al mejor apodo, me acuerdo que siempre uno ponía no se inunda más, puso de apodo, me hizo reír mucho, había un par. Buenos apodos, los pibes. Pero aparte vos te imaginabas un juego súper Sí, serio. no, de economía. Pero el juego es bueno, porque eran preguntas símil parcial, multiple choice. Sí. Pero, de hecho, el mayor halago que tuve en una clase fue que un pibe me dijo, profe, hoy no hay juego, yo cargué datos para ¡Qué jugar. bueno! Y dije, gol, Sí, sí. gol. No, no. Yo llevo. Se hace una competencia. la Siempre, cual Mayor. es una tortilla. Tortilla con Ya, chicharrón, me estudiás. convierto, Rompe saco rodillas. Mejor nota que Caballo, saco. No, yo con él no compito, no sabes Chicharrón. es terrible Mayor. Un día compitiendo. cometí el error de hacerme el fit y pedir sin chicharrón. No. No tiene gracia. No. Era otra cosa. No tiene gracia sin Otro, chicharrón. nada, no tenía nada que ver. ¿Comiste rico y calórico el fin de semana? No te hagas el fit ahora, dale. No, pero no estoy comiendo tanto ahora. Era otra época. Me agarró el viejazo, viste, estoy en otra onda. En cuidados. En cuidados. Bueno, ahora hay que tener cuidado con todo lo que se habla del dólar. Sí. ¿Qué son las nuevas medidas, flexibilización? ¿Qué está pasando ahí? Yo, digamos, para mí es interesante que nosotros podamos retomar el hilo que venimos teniendo en las columnas. Nosotros lo que dijimos es que todo el plan económico del gobierno es sostener el tipo de cambio y que es un plan económico que no se sostiene por sí mismo. ¿En qué sentido no se sostiene por sí mismo? En que las medidas no permiten que la economía genere los dólares necesarios para sostener el tipo de cambio. Si vos ves los datos de balanza comercial y balance cambiario, o sea, entrada y salida de productos y servicios por aduana, balance comercial, y entrada y salida de dólares vinculados a los cobros y pagos de esas importaciones, que a veces vienen diferidos, que es el balance cambiario, vos tenés déficit todo el tiempo, déficit de récord histórico en materia de importación de bienes de consumo, bienes de capital. Partes y piezas creció 44% interanual las importaciones, 10 meses consecutivos balance cambiario. Vos lo que tenés es entonces un esquema económico que por sí mismo no cierra, necesita una fuente exógena de dólares o lo que la bicicleta financiera, el carrito, necesita un incentivo para que te quedes en pesos o una combinación de las dos. A lo que se dedica Toto Masterclass Caputo es a generar esos dólares extra, digamos, ¿no? Deuda con el Fondo Monetario Internacional, la bicicleta financiera, el blanqueo de capitales y ahora alguna medida para captar lo que, según el INDEX, según el informe sobre la posición de la inversión extranjera, que es básicamente hacer estimaciones sobre sobre la base de los datos de la economía argentina y del comercio exterior, qué se puede entender que tienen los argentinos fuera del sistema financiero en dólares. ¿Qué activos tienen, ya sea en una caja de ahorro acá en el país, abajo del colchón o en una cuenta en el exterior, pero cuánto hay? Que ya lo había dicho Cristalina Georgieva hace un par de semanas cuando dijo que votemos al gobierno y había había adelantado algunas de las medidas del gobierno, que es ir a buscar esos 247 mil millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque este esquema no se sostiene por sí mismo. Eso es clave, hay que entenderlo. Por eso todo el tiempo, para mí, hay que insistir con la imagen de una estafa piramidal. No por la chicana, sino porque es efectivamente así. Una estafa piramidal es un negocio que no tiene un negocio de fondo que genere rentabilidad, sino que se basa en que haya un nuevo jugador que ponga plata para pagarle a los anteriores. Digamos, por eso es una estafa. El tema es que cuando se levanta eso... El tema es que
siempre dependés de que aparezca un nuevo jugador para invertir y poner una plata. No hay un negocio detrás que genere retornos, que le paguen a los accionistas, que le paguen a los inversores. No es que vos invertís en algo que genera una plata por sí mismo y te va a pagar. Sí, como Vos invertís en algo que necesita que venga otro a ponerla, Sí, a poner la plata. La mandala de la abundancia, esa que iba Es así. entrando, Es pero así. el tema cuando se levanta, El tema es cuando se levanta. quedan a los de adentro. Ahora sin la nada. novedad que se conoció ayer en paralelo, o entonces, terminamos con lo primero. Sí. Esta medida es eso, es decir, nosotros, hoy Caputo dijo en un stream, creo, dijo, vamos a hacer todo lo posible por no preguntarle a los que tienen dólares de dónde la consiguieron. O sea, Ok. estamos yéndonos a hacer una guarida fiscal, Sí, digamos, sí, un sí, lugar donde un narcotraficante puede venir y plata que hizo vendiendo droga, acá nadie le va a preguntar si se compró. Si traes las rúculas, a nosotros no te preguntamos nada, lo único que nos interesa es que pongas plata. No nos interesa el contrato social que está vinculado al que pagó impuestos, no nos interesa nada, porque algo que los funcionarios dejaron filtrar a través de sus comunicadores amigos, es que lo que se va a hacer no solo no se va a preguntar, sino que se los va a eximir de determinado pago de impuestos o penalidades que deberían pagar quienes traen esos dólares, producto de que son dólares que lógicamente generaron alguna renta en algún momento y que no pagaron impuestos por esa renta. Esto idem Caputo Macri, ¿o no? Sí, Sí. y ahí el tema es, otra de los coletazos de estos anuncios, es que ahí hay otra vez algo que rompe las instituciones de la República, porque constitucionalmente el presidente no puede legislar en materia tributaria y esto de hecho sería un blanqueo, sería eximir del pago de impuestos a los tenedores de dólares, digamos, ¿no? Porque no puede el gobierno por una resolución de del ARCA eximir del pago de impuestos, digamos, a quien debe pagarlos, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas dimensiones de este asunto, no estrictamente económicas, quizás de la vida en común, digamos, de la salud de la República, pero en términos económicos esto solo se entiende en el marco de todo lo anterior. Es el esfuerzo que hace el gobierno por sostener el tipo de cambio. El único objetivo que tiene el gobierno es pisar el tipo de cambio y con eso controlar la inflación, nada más. Ahora, el gobierno puede ser, ya lo dijimos también muchas veces, a mí como la que más me asusta es que privaticen el Banco Nación, daba ese ejemplo, este es otro, pero son medidas de única vez que ingresan dólares y el gobierno gana tiempo. Sí. Lo que se conoció ayer en paralelo es que parece que Argentina tiene reservas, el descubrimiento de la reserva de bronce más importante en el mundo de los últimos 30 años, en uno de los descubrimientos más importantes, y eso significaría también una entrada de dólares fenomenal, ya sea por las inversiones que serían necesarias para explotar esos recursos naturales o posteriormente por los ingresos derivados de exportaciones. Y hay una cosa que a mí me interesa detenerme, porque aún si el esquema este es exitoso, aún si el gobierno es exitoso en sostener infinitamente el tipo de cambio en los valores en los que está, Argentina va camino, si ya no lo es, a ser la economía más cara del mundo. Hay una cosa en economía que se llama enfermedad holandesa, que es la paradoja que se produce en una economía cuando descubre un recurso natural muy abundante. ¿Por qué? Porque vos descubrís petróleo, descubrís cobre, descubrís lo que sea en abundancia. Eso te cambia la ecuación en términos de balanza comercial. De pronto empezás a exportar un montón, ingresan un montón de dólares o de divisas. Eso hace que tu moneda se encarezca y el efecto no deseado es que si tu moneda se vuelve muy cara, mucha de tu producción se vuelve muy cara en términos internacionales y quizás es producción que a vos te interesa estratégicamente sostener. Producción industrial, producción intensiva en conocimiento y tecnología, de cualquier tipo de producción que a vos te resulte estratégica. Si tu moneda se aprecia mucho, es muy difícil sostener actividades productivas que a vos te pueden resultar estratégicas. Por eso esta paradoja de la enfermedad holandesa. Aun si el gobierno es exitoso en sostener su estrategia cambiaria, la contracara de ese éxito es lo que ya estamos viendo, que es que en el último año se destruyeron más de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado, que se destruyeron 180.000 puestos de trabajo en total. ¿Por qué? Porque la industria, la construcción, eso hay que sumarle la desinversión que hace el gobierno en ciencia y tecnología, pero bueno, aun si el gobierno es exitoso, hay un problema en el sostenimiento de esta estrategia cambiaria, que no solo tiene que ver con la salida de dólares que implica, que se podría revertir con el hallazgo de recursos naturales, pero el tema es sostener el tipo de cambio tan apreciado, ser la economía más cara del mundo, te permite solo sostener 3 o 4 actividades para las cuales vos tenés ventajas comparativas vinculadas a los recursos naturales, y el problema
es que gran parte de la sociedad no vive de esas actividades o no vive relacionada a esas actividades, y entonces la contracara de eso puede ser el desempleo, como fue en los 90 el desempleo, o condiciones de trabajo como el pedaleo o los trabajos de aplicación y plataforma. ¿La comparación del país bananero tiene que ver algo parecido también? ¿Que viva solamente de una serie de recursos escasos? Sí, ¿no? La idea de país bananero tiene una cosa muy despectiva vinculada no solo a eso, sino a la cuestión de una actividad de poco valor agregado, claro, poco intensiva en tecnología. Ahora, hay países que sobre la base de los recursos naturales han agregado tecnología, han agregado patentes, Australia, Noruega, o sea, aprovechar los recursos naturales no necesariamente es un problema. El tema es que el ingreso de divisas por sí solo puede traer consecuencias negativas que en un Estado que no tiene ningún tipo de preocupación por el entramado productivo, por el sostenimiento de actividades estratégicas, puede tener consecuencias negativas. Por supuesto que debería ser una buena noticia. Noruega es hoy uno de los países con mejores condiciones materiales de vida del mundo por haber descubierto recursos energéticos, digamos, pero el Estado noruego hizo un control estratégico de esos recursos energéticos, generó fondos anticíclicos, fondos a partir de los cuales pudo intervenir y sostener otras actividades estratégicas. El simple hecho de que ingresen dólares para sostener el tipo de cambio pisado y que se lo lleven 3 personas en Argentina, hasta donde yo entiendo, para la próxima busco bien, pero es solo el 3% de impuestos que deberían pagar esas empresas sobre lo declarado. Bueno. Sí. Y con estas condiciones, con estas medidas que se filtraron, ¿qué se podría hacer? ¿Y cuál es el objetivo real de todo esto, ¿no? Porque se hablan de comprar productos de afuera y toda esa cuestión, pero ¿cuál es el objetivo real? No, de afuera no. La idea es que esos dólares ingresen al sistema financiero. El objetivo es que haya reservas, robustecer las reservas, porque el gobierno lo que hace es, está bien tu pregunta, Fer, porque nosotros tenemos hoy cosecha récord, ¿no? Liquidación récord de divisas producto de los incentivos que tiró Caputo de bajar las retenciones hasta mitad de año. Entonces están liquidando todo lo posible porque además los exportadores liquidan, y cuando liquidan y agarran pesos pueden meterlo en tasa de interés y ganar un montón de plata, digamos. Entonces hay incentivos de toda índole para liquidar. Pero el gobierno de esos dólares no está haciendo nada para las reservas, porque el gobierno está tan interesado en que el dólar llegue a 1000 que el Banco Central no compra, no acumula reservas, deja que siga bajando el precio del dólar. Si el Banco Central no acumula reservas, tiene que hacerse reservas por otro lado, porque para poder sostener el dólar a 1000, las reservas tienen que ser holgadas. El gran problema acá, por eso está bien tu pregunta, es que todas esas reservas son prestadas, por eso lo de la estafa piramidal. Es el swap de China, los depósitos de los bancos, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y acá sería las reservas que suben por encajes de la guita que entra en los bancos, pero son también encajes de los depositantes en última instancia, que el gobierno ya vimos que los estaba manoteando antes de que llegue el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digamos, es toda una estrategia que, salvo que aparezca un milagro de cobre, en algún momento va a reventar, digamos, ¿no? El gobierno lo que es muy exitoso y muy eficaz es en patearla para adelante. Realmente es un gobierno muy eficaz en sacar conejo de la galera y sostener algo, y sostener con respirador artificial a un paciente que está ya detonado, y el gobierno lo sostiene, lo sostiene, lo sostiene. Ahora, bueno, la pregunta es cuáles son los costos de eso, en términos de cómo se va deteriorando el aparato productivo y hasta qué punto en los milagros de recursos naturales van a poder sostener esto, por cuánto tiempo, digamos. Esas son las preguntas que quedan pendientes. Germán, preguntas pendientes que quizás surjan ahora en la Feria del Libro, porque te vas para allá. Me voy para allá, sí. Contanos, dale, vendé. Voy a presentar mi libro Planificación Económica o Terraplanismo Libertario, que lo hemos comentado acá. Sí. Va a estar el ex vicepresidente Amado Boudou, va a estar Valentina Castro y Delfina Rossi en el stand de la provincia de Buenos Aires. Me pone contento el panel y qué sé yo, estoy contento con las repercusiones del libro. Ya comentamos sobre el libro. Es un libro básicamente tratando de mostrar que los libertarios no saben nada cuando hablan ni de comunismo ni de capitalismo, digamos, y tratando, yo creo que digamos, hay una situación paradójica, que es que los que estamos del otro lado del libertarianismo, digamos, de pronto nos hemos vuelto conservadores que defienden un Estado que no funciona, digamos. Yo creo que hay que recuperar cierta audacia para
para tomar determinadas medidas, porque de lo contrario nosotros nos volvemos la cara de un estado de bienestar que no funciona. Sí. No funciona por las medidas que ellos presionan para que tomemos, pero los costos políticos los asumimos nosotros. Digamos, en la medida en que el Estado no se traduce en experiencia de bienestar para la gran mayoría de la población, es que emergen proyectos terraplanistas como este, digamos, ¿no? Entonces, el repaso por experiencia de planificación estatal, incluida la de la Unión Soviética, a propósito, yo agarré la Unión Soviética, yo creo que en la cancelación de la Unión Soviética hay una cancelación de todas las experiencias de radicalidad política que son la base de lo que han sido las experiencias exitosas en el capitalismo, digamos. Nosotros los economistas, yo no soy economista, yo soy de grado politólogo, estudio economía, soy investigador en economía del CONICET, pero digamos, cuando los economistas heterodoxos hablan, por ejemplo, de Corea del Sur o de Japón, no dicen que hicieron una reforma agraria, no dicen que nacionalizaron el comercio exterior. Cuando nosotros en Argentina, el peronismo, de pronto hablamos de la experiencia del peronismo, pocos reivindican la nacionalización del comercio exterior. Y sin la nacionalización del comercio exterior durante el peronismo no hubiese habido peronismo, digamos, ¿no? Entonces, las experiencias exitosas en el capitalismo realmente existentes se dieron sobre la base de una gran radicalidad política, y yo creo, humildemente, que tenemos que en parte recuperar eso, porque además lo que nos va a dejar esta experiencia es una tierra arrasada, y la audacia es la condición es pragmatismo puro, digamos. Si uno no es audaz, está condenado a que vuelvan ellos otra vez, me parece, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea del libro. Bueno, Germán, éxitos ahí y nos encontramos la semana que viene. Gracias. Germán Pinazo con nosotros y nosotras en las novedades, las nuevas medidas del dólar en el marco de la economía argentina.